¿Qué tal, Osvaldo? Bienvenido. Gracias por acceder nuevamente a este diálogo. Nos quedamos pendientes de tratar el tema del TLC con la China. Pero antes quisiera abordar, porque hay reunión con el Fondo Monetario Internacional, hay autoridades que se reúnen con el gobierno este día. Quisiera comentar también algo, Osvaldo, que escuché ayer, que el presidente de Argentina accede a una recomendación del Fondo Monetario Internacional para subir los valores en los servicios básicos. En los servicios básicos. Estas órdenes da el Fondo Monetario Internacional. Pregunto, Osvaldo, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, estimados amigos, gracias por la invitación. A ver, el Fondo Monetario tiene esa particularidad, es decir, es una fuente de financiamiento que es más económica, obviamente, pero le pone condiciones como cualquier banco. Es Ya. como cuando usted va a pedir un crédito y le dicen, bueno, ¿cuánto gana? Mm. ¿Cuánto me puede pagar? Es igualito, es Ah, exactamente ya. igual. Lo que hay que estar pendientes ahí, estimados amigos, es que lo cierto es que el Fondo Monetario se nutre de recursos externos y por lo tanto de la sociedad de Estados Unidos, de Francia, de Italia, de España, etcétera. Entonces, tiene todo el derecho de pedir condiciones si es que uno hace tan mal las cosas que le toca ir al Fondo Monetario. Claro. El tema es que, perdón, No, dígame. te preguntaba, Osvaldo, es como un banco, y bien que lo anota, ¿no? Un banco cuida el dinero de los depositantes y tiene que, Sí, como buen guardián, cuidar ese dinero, ver que a quien le vamos a prestar, ver las condiciones en que se encuentra esa persona y decir, bueno, a ver, pongamos aquí las cartas sobre la mesa a propósito de los pagos, ¿cómo me vas a pagar? ¿Correcto? correcto, es exactamente igual. Entonces, lo cierto es que ya casi nadie va al Fondo Monetario, es decir, ya ningún país está yendo al Fondo Monetario. Me parece que era Argentina, Ecuador, algún otro país de África, pero no hay más, es decir, ya esa etapa el mundo la pasó hace rato. Entonces, realmente lo penoso más que el fondo le ponga condiciones es tener que ir a este organismo internacional. Entonces, ahí, respecto al Ecuador, yo no veo mayores problemas ahora en la inspección esa que se va a tener estos días. ¿Por qué? Porque el Ecuador ha recibido 4.800 millones de dólares, más o menos, Ajá. de los 6.500 que iba a recibir, es decir, le faltan 1.700 que el gobierno los tiene este año en sus cuentas como ingresos. Pero ahora más bien el problema no pasa por ahí, ¿no? Yo creo que después de que esa ley tributaria sangrienta, si cabe el término, pasó para la clase media, son 2.000 millones de dólares que se aprobaron, 1.000 cada año. No veo el petróleo tampoco bajando a niveles que sean menores a los del presupuesto. Entonces, no creo que el Fondo Monetario tenga mayores inconvenientes en aprobar los siguientes desembolsos. También para concluir esta etapa de subconsulta, también el Fondo Monetario es muy distinto al Fondo Monetario de los años 90, es decir, con tanto problema geopolítico a nivel internacional, pues un país chiquito y dolarizado como el Ecuador, no creo que le esté quitando el sueño al fondo. Entonces, me parece que ha de salir bien la inspección última que haga el fondo en estos últimos días. Más bien la duda cabe porque el gobierno no se vaya al extremo de querer bajar demasiado rápido ese déficit fiscal y se descuiden los temas sociales, que ha sido siempre la gran inquietud que ha tenido Latinoamérica respecto a las recetas neoliberales de manejar la economía. Hoy el petróleo, Osvaldo, está en $110, pero también nosotros recibimos castigo el WTI en $12, la última información. Bueno, y la semana pasada tratábamos precisamente que está bien que, o sea, vamos a recibir más, pero también vamos a tener que, con la traída de derivados del petróleo, a sacar también plata para enviar al extranjero. Sí, eso es correcto y es tal cual. Ya. Entonces hay que ser muy cautos con esto del petróleo, ¿no? Yo creo que al menos demostrar cierta madurez social, económica en el país, significaría no alocarse, decía mi mamá, con los ingresos extraordinarios. Es decir, estos ingresos son muy temporales. Habrá que esperar qué es lo que pasa con Rusia y Ucrania. Es un tema geopolítico delicado, pero al mismo tiempo
Me parece a mí que el mundo ha transitado ya por etapas del petróleo con estos precios y no se van a mantener por mucho tiempo. Ujú. Entonces ahí lo correcto es tratar, yo mencionaba en algunas entrevistas, no sé si a este medio, tratar de, por ejemplo, algunos temas de inversión que estuvieran frenados, escuelas, ver qué se hace con temas menores puede ser, pero lo fundamental es alimentar ahí cierta tranquilidad en la economía, que es lo que el país necesita. ¿Por qué dije alimentar tranquilidad? Porque se han criticado mucho estos fondos de estabilización, pero esos fondos son necesarios, nos guste o no, es decir, ahora ya queda más claro que nunca que un país que está dolarizado no puede andar al filo de la Claro. cornisa viendo qué es lo que pasa con sus ingresos. Entonces usted tiene que ser cauto, tener equilibrio otra vez, o sea, por ejemplo, hacer que no falten medicinas me parece que es básico, es decir, es un asunto que no le puede pasar. Hacer que los maestros estén al día en sus prestaciones, lo mismo los médicos, perfecto. Pero el resto, hay que entender que el Ecuador tiene un tema económico que es absolutamente complejo. Yo he sido muy objetivo en el manejo de la información y si bien es cierto que hemos arreglado parte de nuestras cuentas fiscales, un gran problema que tenemos es el seguro social. Le debemos como 8.000 millones de dólares al IES. Entonces, a usted, si es que hace sumas y restas, se va a dar cuenta que todavía le falta Mm. muchísimo camino por recorrer para estabilizar sus cuentas fiscales, que fueron maltratadas durante 14 años. Entonces, hay que tener eso en mente, pero al mismo tiempo no irse al extremo, insisto. Si usted tiene ahí medicinas, si tiene temas con los doctores, tema con la policía, etcétera, aprovechen algo estos ingresos y pues nútrales de recursos para que la sociedad no sienta ese péndulo demasiado ceñido a la austeridad. Osvaldo Landazuri, analista económico, está con nosotros. ¿Cómo va a repercutir el tema, ya que hablabas, Osvaldo, de Ucrania-Rusia? Bueno, está este tema geopolítico, el tema de la guerra está en la mente de todos los seres humanos. Y ahora mismo Rusia le está golpeando las puertas a la China por el tema de bloqueos económicos que sufre Rusia. A lo que voy, ¿China apostará por ayudar a Rusia o ya está comprometido y no tendrá suficiente poder económico para ayudar al vecino? A ver, no soy un experto en temas geopolíticos, pero algo conozco. Lo que sucede es que lo que gatilla este conflicto es el hecho de que el gobierno ucraniano haya gatillado, perdón la redundancia, el unirse a la OTAN, es decir, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Entonces, yo creo que ahí China tiene elementos comunes con Rusia, es decir, este orden geopolítico va a cambiar, es decir, no va a permanecer Estados Unidos como única potencia hegemónica, sino que China y Rusia están buscando hacerle contrapeso. Entonces, ahí ya hemos visto ciertas señales, es decir, China no se va a jugar, creo yo, no se va a jugar el pellejo, si cabe el término, por Rusia, incluso por la historia, guerras que han sido muy sangrientas entre los dos países, pues han limitado la cooperación que ellos tienen, su propia identidad social, no es exactamente igual, no es igual allá en Asia. Entonces yo creo que no se jugará el pellejo, pero algunas señales ya ha dado. Por ejemplo, Xi Jinping le pidió a Vladimir Putin que no invada Ucrania hasta que no se acaben los Juegos Olímpicos y lo cumplió. En la última votación de la ONU, pues China se abstuvo. Ajá. Entonces son mensajes que probablemente le estén diciendo a la comunidad internacional que si bien China no se va a jugar el todo por el todo, sí va a apoyar a Rusia y es por eso que yo había dicho que en las relaciones internacionales el orden de los factores sí altera el producto, es decir, Ecuador tiene que ser muy cuidadoso en no causar alarmas en Occidente ahora que está en conversaciones con varios países para los acuerdos comerciales. Ya. Y entonces ahí tiene usted Sí. más o menos los detalles de aquello. Osvaldo Landazuri con nosotros, analista económico. Y a pesar de lo que está ocurriendo en Ucrania-Rusia, no se puede detener el tema de la negociación del TLC con China, que dijo nuestro presidente, hay plazos creo que hasta el mes de octubre.
O sea, a ver, ponerse plazos me parece que es una locura, ¿no? Es decir, ya hemos visto con México, yo tengo toda la impresión de que este país norteamericano, es decir, México, no va a aceptar el camarón y el banano ecuatorianos, la impresión que yo tengo después de la información que he recibido de mi equipo que está dentro de las negociaciones. Entonces, yo creo que irse así como al extremo de decir, a ver, ¿dónde firmo? Tampoco es correcto. Es decir, hay que entender una negociación, es decir, no hay que ponerle plazos. Yo mismo le dije al ministro Prado en alguna conversación que tuve con él, le decía, no es un asunto de decir cierro esto en tal fecha, es un asunto de decir cierro esto para el interés del país, es decir, para hacer que sea un asunto beneficioso para todos. Entonces, ahí sí tenemos una diferencia con el gobierno, ¿no? Es decir, yo creo que los TLC se deben negociar, es decir, se debe buscar los mayores intereses para el país y no estar poniendo fechas. Y tampoco es correcto pensar en que lo que usted negocie con China no le va a influir con Estados Unidos, le va a influir. Le va a influir, por ejemplo, lo que tenga que ver con el medio ambiente, lo que tenga que ver con la mano de obra, lo que tenga que ver con ciertos requisitos de origen. Estados Unidos no se va a sentir cómodo con esa negociación, pero bueno, habrá que ver qué es lo que hace el gobierno. Y ahí entonces sí es muy delicado, porque con China, cuando yo analizo y he conversado con economistas chilenos, peruanos, lo que se ve es que China requiere las materias primas de América Claro, Latina. Es claro. decir, ellos, por ejemplo, tienen Chile, para dar un ejemplo, tienen el cobre. Entonces, cuando usted ve la balanza comercial china y chilena, Sí, se da cuenta que el 82% de las exportaciones chilenas son cobre. Entonces, con eso mencionado, lo que usted tendría que hacer es acotar el acuerdo comercial a esos temas básicos, es decir, camarón, banano, petróleo, minerales, y dejar a un lado la industria ecuatoriana, porque competir con China es algo que realmente es imposible. Es decir, ahí lo que se ve ahora es que sin acuerdo comercial, China invade el mundo. A ellos no les interesan los acuerdos comerciales. Entonces, en esa línea lo que tocaría es ver qué estrategia tiene el gobierno, pero yo mucho me temo que hay poco que esperar ahí. El gobierno está desesperado por firmar y piensa que los acuerdos comerciales son la solución, cuando en realidad son un camino para la solución, es decir, sí. es una parte de una estrategia y no es el fin. Osvaldo Landazuri con nosotros. Se hace también importante a propósito de que Chile, Colombia, Perú, Ecuador se unan con el tratado que el tratado me recuerda cómo se llama este que está peleando Alianza Ecuador, del Pacífico. Alianza del Pacífico, porque decía Alan García hace años, él manifestaba que en la China por el 2030 habrán 800 millones de ciudadanos chinos que estén en la clase media. Es decir, que de Correcto. la pobreza vayan a la clase media, de 1.500 millones de habitantes más o menos que tiene la China, y ellos van a requerir alimentos. Correcto. Y obviamente a este tratado, a la Alianza del Pacífico, le ponen ojo y nosotros tenemos que poner ojo a la China de lo que va a necesitar en el futuro. Se hace necesario, se hace imperioso esta unidad de Osvaldo. Sí, sí es interesante la visión aquella de que China realmente sí, en cualquier escuela de negocios, de economía, nos enseñaban que fundamentalmente con que usted le ponga algo a la tercera parte de los habitantes chinos, pues ya la calculadora no le aguanta, no le avanza. Sí es correcto, es cierto aquello, pero como China es deficitaria en alimentos y es Claro. deficitaria en materias primas, lo que le toca es ser muy inteligente para negociar, es decir, debería demostrar que le interesa el acuerdo, pero que está dispuesto a negociar. Yo insisto en esta palabra porque lo que ha pasado con México, con la Alianza del Pacífico, es completamente lo contrario. Fíjese, por ejemplo, en esta contradicción. El gobierno quería cerrar Alianza del Pacífico para negociar como un bloque con Asia Pacífico. Pero ahora nosotros, antes de cerrar el acuerdo con Alianza del Pacífico,